Hola, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Esta es nuestra última clase de datos nuevos, de conocimiento nuevo. Es la última del cuatrimestre, después viene el parcial la semana que viene, no se olviden. Va a ser en el horario de clase y todavía no tengo claro cómo va a ser, o sea que seguramente lo voy a tener más claro hacia el fin de semana, cómo es que lo voy a armar. Vamos con el último tema, entonces. Voy a compartirles la pantalla. El tema de hoy es cómo armar un gráfico estadístico. La semana pasada vimos cómo armar reportes. Voy a empezar a grabar esto. Recording in progress. Bueno, acá tengo ya un par de diseños hechos para mostrarles y después hacemos lo que hicimos la clase pasada, es armar uno paso a paso para ver cómo se logra el mecanismo de gráfico estadístico. Primero lo vemos funcionando, lo voy a poner a funcionar. Este es el mismo formulario, muy parecido al de la semana pasada, donde están los tres listados que habíamos visto. Y acá hay una estadística de sueldo referida a la liquidación de sueldo de un usuario. Vamos a poner el mes 4, por ejemplo, 04-2021. Vamos a pedir que se calcule. Fíjense, el gráfico, digamos, la idea de gráfico estadístico es que es un gráfico realmente, sujeto a un cálculo matemático, está sujeto a un cálculo matemático, estos son los datos del cálculo matemático, lo que está acá, está basado sobre dos columnas, una columna que es la denominación, que es la explicación, ¿no es cierto? Y otra columna que es la de los valores. Este es un análisis estadístico de asignaciones y de descuentos para el mes 5 del año 21 del usuario administrador. Este es el título restrictivo para entender de qué se trata, o sea que es en el mes de mayo del año 2021 sobre el usuario administrador un análisis de cuánto porcentaje tiene de asignaciones y cuánto porcentaje tiene de descuento. Obviamente el verde son asignaciones, fíjense, y el gris oscuro son descuentos. Acá pone los valores porcentuales, el gráfico de la torta, ¿ves? 90,24% y 9,76%, pero también siempre es bueno poner la tabla de datos de donde se obtienen estos valores porcentuales. Entonces acá a la derecha está la tabla de datos. Esto es un gráfico estadístico simple. Después esto es algo más complejo, fíjense, acá les voy a mostrar, 01, 04, 2021, calcular. Estadística comparativa de sueldos liquidados en el mes barra año. Entonces, mes de abril, año 2021. Este es un gráfico de barras, el otro era uno de tortas, ¿se acuerdan? Fíjense, ahí están las diferencias. Donde estoy viendo en cada barra el sueldo de un usuario, a los cuales se le hizo liquidación de sueldo. Acá está el usuario administrador con 162.000, el usuario Obota con 160.000 y el tester Ariel con 73.000. Obviamente que en este gráfico de barras se podrían comparar muchos más. Obviamente que la base de datos que yo tengo está desnutrida en cuanto a cantidad de datos construidos, podría tener algo un poco más grande, pero es suficiente para mostrar un gráfico estadístico. Y como siempre, acá a la derecha va puesto la tabla de datos
que corresponden a este gráfico que está acá. Si bien este gráfico tiene acá arriba en la cabecera de cada barra el valor que corresponde para lo que significa la barra. Bueno, los gráficos estos están compuestos por un diseño de la parte gráfica, que es muy sencillo, ya van a ver cómo es, un título fijo, este título es fijo, un título variable a través de un parámetro de entrada, los datos que son variables, si yo acá, fíjense, estoy viendo el mes de el mes de abril, si pongo el mes de marzo, 03, bueno, el cálculo, fíjense que varía levemente, el administrador cobró 173.000, Oscar Bota cobró 156.000, un poco menos que el otro mes, y el tester sigue cobrando lo mismo, y si yo acá pongo el mes de mayo, fíjense, también hay una diferencia. Entonces, digamos, la zona de diseño de la zona gráfica, de la zona estadística, más el cuadro de valores comparativos del origen de datos para el diseño gráfico, van tomando valores de acuerdo a los meses que yo calcule. Esto está pensado para cálculos mensuales. Siempre va a ser un mes y un año. En una base de datos está orientado en ese aspecto rígido el cálculo. ¿Por qué? Porque está pensado para mostrar la comparativa de la liquidación de sueldo de un mes y un año. No está pensado para mostrar 2 meses juntos o 3 meses juntos. No sirve. Por eso acá requiere nada más que de una única fecha, y no importa el valor del día. En realidad no importa el valor del día. Si yo acá pongo día 25, fíjense, 25 de mayo, le digo que calcule y me da el mismo cálculo, porque en realidad para calcular toma esos datos. El día está de más, técnicamente, pero como es más fácil cargar una fecha que cargar un mes y un año, y después para validar la fecha, para yo saber si es una fecha válida o no, es más fácil hacer esto. Por eso pido que se cargue una fecha. Lo mismo en el caso este. En el caso este de acá va a ir variando el cálculo en función de digamos, el usuario o el mes. Si acá yo pongo Bota, que es el otro usuario que tiene liquidación, Bota, en el mes de mayo, acá están los datos del administrador. Si yo calculo para Bota, fíjense, Bota en el mes de mayo tuvo solo asignaciones, ningún descuento. Pero si yo lo cambio a abril, 04, en abril tuvo asignaciones y descuentos con este valor porcentual, y fíjense, acá están los valores nominativos. Bueno, la idea de gráfico estadístico es esta. Una estadística no es un listado de datos, una estadística no es esto. Esto es el recurso para armar la representación estadística. La representación estadística siempre es un gráfico. Puede ser un gráfico de línea, puede ser un gráfico de torta, puede ser un gráfico de barra, puede ser un gráfico, en vez de ser un gráfico de barra, un gráfico de grupos de barras. Entonces hay grupos de barra que representan una serie que se compara contra otra serie. Podría ser de todos esos tipos. Pero no es esto la estadística, sino que esto es el recurso material para producir esto. Esto es fundamental entenderlo, porque muchos años hemos tenido problemas con estudiantes que han presentado como gráficos estadísticos este recurso. Esto no es un gráfico, esto es un browser, es una lista de los datos que hacen falta para lograr la gráfica estadística. Bueno, dicho esto, mostrado hacia dónde vamos a producir nuestra propia programación de un gráfico estadístico. La voy a seguir con... Sí, te escucho. ¿Le puedo consultar algo acerca de los reportes? Sí, Si se pueden, por ejemplo, ahí justo donde está ese código donde calcula sí, y pasa el report data source, si se pueden sí. pasar más de 2 tablas, o solo se Más puede de... pasar uno. O sea, más de una tabla, digo. No he visto eso, pero quizás haya una variación para pasar 2 tablas. No tengo idea. ¿Por Y qué te harían falta 2 tablas, por ejemplo?
No, porque estuve viendo algunos ejemplos y a veces duplicar una tabla con los mismos datos parecía un poco innecesario y quería ver si se podía hacer eso. Y la otra pregunta Sí. es si me puede mostrar cómo hizo para mostrar las liquidaciones de sueldos, el reporte, cuando muestra las asignaciones y los descuentos. En el diseño, digamos, de la liquidación del sueldo. Sí, Esto de acá. sí. Bueno, el diseño es, acá va, tiene que ver, el diseño tiene que ver con el tipo de resultado. Eh, Fíjate, designación, asignación de descuento, ¿no es cierto? Esto proviene de un cálculo que da como estructura. Esta es la impresión de la liquidación. Entonces la estructura de la impresión de la liquidación trae la fecha, el ID del usuario, el quill, el sueldo bruto, el orden, la cantidad, la designación, la asignación y el descuento. La designación que se haría, esto es el rótulo que dice, por ejemplo, jubilación, salario familiar, descuento por jubilación, digamos, descuento por llegada tarde. La designación es la misma para una asignación o para un descuento. Sí, porque por ejemplo nosotros también habíamos usado el union para unir dos tablas Sí, y te quedan de un lado ceros y después del otro lado te quedan los ceros y no sí. sabía bien cómo plantearlo para que quede bien en el reporte en una sola tabla. Por Bueno, eso, eso tiene que ver con las propiedades de acá, digamos. Fíjate, esto está designado como un número de dos decimales. Luego, a ver, la expresión, a ver si en algún lugar estoy diciendo que lo desaparezca. Propiedades. Visibilidad. Acá está, mira. ahí está, sí, con eso oculta sí eso. Mostrar o ocultar en función de una expresión y abrir la expresión y acá puse, ¿ves? Si el valor de la asignación vale 0, obviamente lo va a ocultar. Lo mismo debe estar para este de acá. Esto estaba en propiedades. No, Sí, igual ahí entendí, profe. Muchas gracias. ¿entendiste? Sí, Bueno, eso creo que lo podés aplicar a cualquiera de todos los objetos, ¿no? Así que es una característica del objeto. Y después acá, fíjate, el primero dice sueldo bruto, y esto viene directamente desde acá, digamos, ¿ves? Desde el paquete de entrada, hay una columna que se llama sueldo bruto, que viene y se mete acá. Si nosotros no, digamos, no forma parte del paquete de, a ver, expresión, ves acá dice sueldo bruto.valued, que proviene del dataset, o sea que no forma parte del conjunto de asignaciones y de descuentos, pero está puesto sobre la columna de las asignaciones, porque en realidad el sueldo bruto sería como si fuera una asignación más, digamos. Bueno, no sé si querés preguntar algo más, si querés ver algo. no, profe, nada más. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Fíjense, para armar los gráficos estadísticos utilizo esta tabla que se llama estadística 1, que tiene dos columnas, denominación, que es la expresión que se calcula, y el valor que corresponde a la denominación. Entonces, para ver, vamos a ver uno de los dos gráficos. Creo que este de acá, no, el otro era este, comparaciones, este de acá. Fíjense, cuando yo le digo que tome ese paquete de datos, ¿ves? Denominación y valores,
y vengo y construyo acá la columna de usuarios en la denominación, y la columna de sueldo neto en la columna de valores. Por más que se llamen denominación y valores, ¿por qué le pongo así? Para que sea un estándar y no tener que armar una tabla para cada cálculo. Como los cálculos estadísticos dependen de dos elementos, el elemento que rige el cálculo y el cálculo, entonces en todos los casos el elemento que rige el cálculo es la denominación y este es el cálculo. Obviamente que para este gráfico estadístico el elemento que rige el cálculo que está dentro de denominación son los usuarios. Y acá es el cálculo del sueldo neto. El sueldo neto es un cálculo que obviamente es SQL y es bastante complejo. Vayamos a desmenuzar este diseño para ver qué hizo falta para lograr este diseño, que es el de barras, donde se comparan los sueldos netos liquidados en un mes y un año. Acá tenemos el diseño, vamos al formulario, acá está el formulario, en esta pestaña, acá se carga la fecha, bueno, esto no es nada raro, acá está el cálculo. En el cálculo siempre pasa lo mismo, si ustedes ven esto de acá y esto de acá, son exactamente las mismas líneas de programación, que son las que corresponden a la solución de un cálculo matemático dado a el recurso de datos del reporte y la selección del reporte dado al report viewer, al reporte local del report viewer y así, ¿no es cierto? Seguimos. Esto ya lo vimos en la clase pasada para un reporte, pero también lo vamos a seguir paso a paso. Vamos a ir a ver esto, que es el cálculo que se hizo para obtener el paquete de datos. Fíjense, acá está, dentro del negocio sueldos, liquidación. Dentro de ese negocio hay un cálculo SQL, este de acá, que es el que me permite establecer, los valores de denominación, que va a ser el N usuario, o sea que esto es el nombre del usuario, fíjense, denominación, y digamos, la columna de valor, que es esta de acá, fíjense que se llama valor la columna, que corresponde al sueldo bruto más todas las asignaciones que tuvo, menos todos los descuentos que tuvo. Todas las asignaciones que tuvo, proviene de un cálculo SQL que está acá, que está tomado como tabla. Fíjense, este cálculo SQL está empotrado dentro de la zona del from, y en definitiva este cálculo cuando se termina de ejecutar se llama sueldo asign. Fíjense, acá está, sueldo asign, punto asignaciones. Este sueldo asign tiene dos columnas, el ID del usuario, que está acá, y las asignaciones que están acá. Las asignaciones se calculan sumando todas las asignaciones de un usuario, agrupadas con un group by por usuario, para un mes, para un año, discúlpenme, y para un mes. O sea, lo que restringe dentro del where es un año y un mes. Obviamente hay 4 valores acá calculados: un valor para el usuario de bota, un valor para el usuario de administración y otro valor para el tester Ariel. Entonces acá esta tabla va a dar 3 filas de 2 columnas, al igual que esta tabla de acá que calcula los descuentos. Va a dar 3 filas y 2 columnas. La primera columna es el ID del usuario, la segunda columna es la columna de descuento. Luego, estas tablas, fíjense, se emparejan contra la tabla sueldo liquidación, que es ese. Fíjense, acá sueldo liquidación se empareja acá, si lo ven, se empareja acá en el on con sueldos async, y acá con sueldos descuentos se empareja también la sueldo liquidación. Al emparejar la sueldo liquidación con las asignaciones y con los descuentos, que son 2 tablas separadas, pero que surgen del cálculo, ahí puedo luego tomar las columnas
que corresponden de cada una de las tablas para hacer la suma y la resta de valores de ese cálculo. Este cálculo es más complejo, hubo que pensar un rato la consulta para que produzca una única fila de resultados. No puedo emparejar las tres tablas y obtener una única fila de resultados. No se puede. ¿Por qué? Porque si yo emparejo la tabla sueldo con la tabla asignaciones, ahí el sueldo va a estar 3 veces, una vez por cada asignación, por ejemplo, y si hubiera 2 descuentos, el sueldo va a estar 2 veces más por cada descuento, entonces se arma un lío para obtener el valor real. Entonces hay que hacerlos por cálculos separados y luego integrarlos. Bueno, este es el cálculo. O sea que cálculos de este tipo son los que se requieren para armar consultas de este tipo. Pero, por ejemplo, en el cálculo anterior, que era liquidaciones... No, este no. ¿Cuál es el anterior? Que no lo veo. Este de acá. En el anterior fue más fácil, fíjense, este es un cálculo más facilito, donde yo uno 2 cálculos, el cálculo que me suma las asignaciones y el cálculo que me suma los descuentos, y acá pueden estar en 2 filas porque el gráfico de torta, una fila corresponde a las asignaciones y otra fila corresponde a los descuentos. ¿Se acuerdan que en el gráfico se mostraba así la planilla de datos? Y las asignaciones formaban parte de una porción de la torta y los descuentos de la porción más chica de la torta. En este caso, el cálculo es más simple. No hace falta también hacer cálculos muy complejos para obtener valores de cálculo interesantes. Bueno, o sea que este es el tipo de cálculos que se requiere. Se requiere cálculo de 2 columnas, una columna que tiene el descriptor, que es la denominación, y otra columna que tiene el valor, que es el cálculo. Ordenado eso técnicamente, acuérdense que eso lo dije, que venía de un diseño previo que estaba acá, que era la tabla con la cual yo iba a armar el reporte. Ordenado eso, el cálculo, y teniendo este diseño dentro del dataset de una tablita que me permita tomar el diseño del reporte, lo que sucede es que se va al diseño del reporte. El diseño del reporte se implanta el gráfico estadístico que yo quiero, se selecciona, se implanta la tabla acá y luego se implanta el parámetro de entrada. Fíjense, lo vamos a imitar, lo vamos a duplicar a este informe para que se vea cómo es que lo hicimos. Vamos a agregar un nuevo elemento. Acá está informe y este le voy a poner reporte guión bajo, le voy a poner clonado. Clonado barras. Vamos a poner así. Acá está nuestra zona de trabajo vacía. Entonces lo puedo estirar lo que me haga falta. Voy a trabajar siempre en la zona de datos cuando es gráfico, porque no voy a tener cabecera y pie, no es un listado de páginas, sino que es un gráfico que puede salir en una impresión sin problema, pero que, digamos, está acotado a observar el gráfico. Voy a meter en el conjunto de datos, me voy a venir al dataset, que ya tenía seleccionado. Dataset es el nombre con el cual va a figurar. Podría yo acá ponerle ds gráfico clonado, gráfico barra clonado. Voy a poner así para que veamos cómo hay que hacer después. Actualizar. Bueno, así se llama. Luego, el origen de datos lo tomo del dataset que ya tengo creado, donde tengo varias tablas, elijo la tabla, ¿se acuerdan que era estadística 1 la tabla? Acá tengo denominación valor, acá ya tengo entonces
mi conjunto de datos que responde al dataset 1, que es denominación valor, pero acuérdense, le cambié el nombre, es DS, gráfico de barra clonado, una sigla, y vuelvo a mostrarles acá para que nos recordemos que acá está el origen de datos, y fíjense, hemos hecho varios listados y varias impresiones, y cada una responde a esto, o sea que el dataset este no se tiene que romper, hay que tratar de que sobreviva siempre, digamos. Bueno, una vez que tengo esto, vamos a ir por lo más simple. Voy a montar el paquete de datos dentro de un data table. Entonces voy a insertar una tabla, y acá tengo el paquete de datos. Le saco una columna, porque ya sé que es de 2 columnas nomás. Entonces, yo acá le voy a seleccionar denominación, y acá voy a seleccionar valor, y esta va a ser la columna usuarios. Entonces, le voy a cambiar el nombre por usuarios, ¿no es cierto? Y puedo ir a formatearla como ya lo hemos formateado en el ejercicio anterior, botón secundario, propiedades de la caja de cuadro de texto, o marcar acá y venir y formatear acá. También esto me lo permite acá dentro de la zona de edición. Acá lo formateé, lo pongo en negrita, lo hago crecer a 11 puntos para que se vea mejor, le marco un fondo gris, ¿no es cierto? Le hago lo mismo valor. A valor lo centro, lo pongo en negrita, lo hago crecer a 11 y le marco el fondo gris. De esta forma lo estoy formateando visualmente. Acá denominación no le pongo nada, pero este es un valor numérico, y un valor numérico que podría tener algún decimal o no. Entonces, la propiedad del cuadro de texto va a ser un número, voy a marcar número acá. Si es un valor negativo va a ponerse de esa forma, le digo aceptar. Le voy a decir que como un número se ajuste a la derecha y no a la izquierda ni al centro. Bueno, podría ser, con eso ya estamos. Voy a correr todo lo que se pueda acá. Acá voy a montar el gráfico estadístico. Fíjense, acá está el gráfico, y acá me abre el selector de gráficos. Nuestro gráfico, el de tortas es este, y el de barras es este de acá. Le digo aceptar. Lo que lo voy a tratar es que se crezca lo que más pueda para que este gráfico sea bien visible. No me interesa que tenga marcadores de serie, porque no va a haber series, va a haber una única serie. Entonces voy a decir, ¿cuáles son los valores? Los valores numéricos. Los valores numéricos son valor. ¿Y cuáles son las descripciones de categoría? Denominación. Fíjense, ahí está el simple. Fíjense que acá pone denominación A, denominación B y así, ¿no es cierto? Y acá los valores. Yo puedo tocar acá, hacer botón secundario, y decirle agregar la serie, mostrar la etiqueta de datos. Acá, entonces, fíjense, arriba le pone de muestra un datito que podría ser el valor que se va a calcular. Eso por un lado. Entonces, por el otro, habría que ponerle un cuadro de texto que diga lo que es esto realmente. Vamos a tirar un poco, ya no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero este es, le vamos a poner cuadro estadístico. Estadístico. De las liquidaciones de un mes barra año. Bueno, este es nuestro gráfico, este es nuestro título, podría ser otra cosa. Obviamente lo pongo en negrita, lo voy a hacer crecer un poquitín para que se destaque mejor, le voy a decir que se centre. Podría, si quiero, estirarlo lo máximo que se pueda dentro de
la zona, entonces ahí quedas totalmente centrado. Podría decirle que tome también un valor de fondo gris, para que quede, digamos, más destacado. A ahora que ya tengo formas, a lo puedo llevar y ponerlo ahí al mismo nivel. Lo que me está faltando acá es agregar un parámetro para decir que este gráfico corresponde al año tal, mes tal. Entonces acá vengo y le acabo de decir que voy a agregar un parámetro. Entonces cuando agrego el mouse, agregar parámetro, y acá le pongo, yo uso RP, porque es Report Parameters, RP01. Ya está. Le voy a decir que permite valores en blanco, que permite valores en nulo, porque si me los olvido, o porque si la programación no los considero, para que esto no sea un problema, entro un null y no va a mostrar nada. Este RP lo arrastro y lo suelto acá, y lo estiro todo lo que pueda en la zona del gráfico. Este RP va a decir año tal, mes tal. Bueno, lo grabo para no tener problemas y me voy a hacer un reemplazo. Esto también se podría cambiar los colores. Bueno. Están las propiedades, profe. Sí. Acá está, probablemente en el relleno o algo así. ¿Qué sé yo? A ver. No, en las propiedades de la derecha, al menos cuando lo usaba así en los formularios simples. En estas de acá, ¿sí vos? Sí. El color del borde, bueno, habría que ver si el color de las series, habría que ver las series, las leyendas, no hay leyendas, se las borré, la paleta. Bueno, vamos a dejar así, no vamos a tocar mucho porque la verdad que no es importante. Lo que vamos a hacer ahora es montarlo dentro del reporte que ya habíamos diseñado. A ver, no lo veo acá. Así, acá está el reporte clonado de barras. Vamos a entrar acá, vamos a ir al último, vamos a pedirle que lo cambie a este de acá y que saque este y ponga el nombre del otro. Para no equivocarme, vamos a ir acá, le voy a pedir que me lo deje copiar. Ahí está, copiar. Y me vuelvo acá y se lo pego. Vamos a sacar esto de acá. Bueno, supuestamente digamos, es el mismo reporte, técnicamente el mismo reporte. Lo que hay que considerar es esto de acá, DSGBC, que es lo que estoy por cambiar acá. DS, dataset, creo que era así, no. Sí, es así. DS, gráfico clonado de barras, o de barras clonadas. Creo que es así. Sí. Bueno, es lo único que hay que tomar en cuenta. Es lo único que tomar en cuenta. Este es el nombre del dataset, del gráfico. Después el cálculo es el mismo, el reporte lo acabamos de cambiar y lo demás es igual. Bueno, veamos si este reporte que acabamos de crear y lo pusimos reemplazando al otro, funciona. 01042021, calcular. Bueno, acá está. El reporte. La diferencia con el otro es que el otro no tenía pintado el título con sombra gris, por eso nos damos cuenta que es este. El otro era simplemente el título.
Lo demás es lo mismo, porque esta leyenda de acá es igual porque entra por parámetro, el paquete de valores es igual porque el otro también estaba pintado, y el cálculo es el mismo. Entonces, esta es la mecánica de la construcción. Recuerden que para construir un reporte o un listado, las condiciones fundamentales son que esté correctamente declarado el dataset del reporte, que este cálculo de acá, que está puesto acá, pero podría estar calculado en otro lado, puesto en una tabla y acá poner la tabla, también podría ser así, ¿no? Que este cálculo que está puesto acá dé la misma distribución de datos que tiene el dataset. O sea que el dataset tiene esta distribución de datos, denominación valor, este cálculo de acá tiene que devolver denominación valor. Eso está correcto. Que la declaración Profe, de los... Sí, te igual yo escucho. probé, muchas veces ponerle me equivoqué en una S o algo por el estilo, y lo único que hace es no llenar esa fila de datos. Exactamente. ¿Sí? Si te equivocas en un nombre de columna, probablemente haya 3 columnas bien y una mal, la que está mal no se llena y las otras 3 se llenan correctamente. Pero recuerden, o sea, no está funcionando porque hay seguramente una expresión que no coincide con exactitud. Una de las condiciones que tienen estos lenguajes que son sensibles a mayúsculas y minúsculas y todo eso, es que si las expresiones no están dadas con exactitud, la herramienta no encuentra la ubicación. Los que estamos acostumbrados a trabajar, suponte, con un lenguaje que no es exacto, por ejemplo, a mí que me toca programar también en VisualFox, que es otra herramienta un poco más vieja, también de Microsoft. Si yo pongo clase 12 acá, de esta forma, y toda la estructura lo va a encontrar lo mismo, porque VisualFox no es sensible al texto, pero C# sí es sensible al texto, entonces me obliga a poner clase 12. ¿Por qué? Porque acá clase 12 está puesto con minúsculas. Si clase 12 estuviera puesto con mayúscula, acá yo debiera poner clase 12 con mayúscula acá. Bueno, esa es una. La otra es que si tiene parámetros hay que declararlos y decirle antes de mandar el reporte cuál es el set de parámetros. Esto por ahí, hasta yo me he olvidado, hoy renegaba haciendo una prueba de esto, definía esto acá y me olvidaba de esto acá. Entonces, por más que esté definido, al no pasar el set de parámetros al reporte local, al local report, no lo visualiza. Otra condición importante es el blanqueo del recurso de datos. ¿Por qué? Porque si yo cambio el cálculo para mostrar otro reporte, en este caso no, porque en este caso es directo, es un reporte con un report viewer. Pero por acá teníamos la programación en este caso, a ver, ya les muestro dónde estaba. En este caso teníamos para el mismo report viewer, RB01, RB01, teníamos 2 reportes, uno que se llama reporte sueldo y otro que se llama reporte sueldo 02. Si yo no hago esta parte de acá, de blanquear el conjunto de datos, y le agrego el nuevo conjunto de datos, se llama un bodrio. O sea, tiene como doble conjunto de datos y la herramienta no sabe cuál es el que va a utilizar o cuál es el que debe tomar. Entonces, si yo voy a trabajar con un único report viewer que muestra muchos reportes distintos, que suele ser el caso de muchas programaciones de ese tipo, en donde, por ejemplo, dentro del report viewer, por ejemplo, como habíamos hecho acá en clase, en vez de mostrar distintos cálculos, mostrar distintos tipos de reporte con diseño distinto. Si cada uno de estos representara un diseño de reporte distinto, es muy necesario blanquear el paquete de datos cada vez que se va a mostrar el reporte nuevo. Eso no hay que olvidarse. Y por lo demás, no hay una ciencia extraña. Lo que podemos hacer ahora es agregar un reporte nuevo, un cálculo nuevo, todo desde cero. Lo podemos diseñar. Me voy a ir a mostrar dentro de... Voy a ir agregando una pestaña nueva.
sé por qué. No, vista recursos, no me interesa. Propiedades, acá, ahora sí. Voy a ir a agregar una pestaña nueva. Fíjense que hay 5 pestañas, que son estas que se ven acá. Voy a agregar una nueva. El text de la pestaña es lo que me interesa. Voy a hacer, por ejemplo, una comparativa de sueldos netos en gráfico de torta. De sueldos netos no, de sueldos brutos, que es un cálculo simple. Comparación los brutos. Ahí lo tengo, le tengo que decir aceptar. Acá tengo el nuevo cálculo de comparación de sueldos brutos. Lo que voy a hacer es comparar todos los sueldos brutos de un mes, por ejemplo, en un gráfico de torta o de barra, podría ser más pertinente de barra. Entonces, lo que me hace falta es poder determinar un día, un mes y un año. Para eso voy a utilizar la herramientita esta, que es un label más que textbox, donde yo le digo a esta herramienta que el tipo de datos que se va a cargar es una fecha. Ahí se configura y le voy a decir que la etiqueta es mes de liquidación. Ahí está. Con este le voy a llamar fecha 06 o 07, le voy a poner para adelante porque tengo tantas fechas por ahí dando vuelta que no sé si voy a digamos, duplicar una. Fíjense un detalle. Las herramientas estas de Microsoft te permiten a vos trabajar con compartimiento de diseño. Fíjense, está compartimentado el diseño, pero no está compartimentado los objetos, no están declarados adentro de este elemento. Si bien yo lo veo separado, porque cuando cambio pestaña el diseño cambia, fíjense, pero este objeto no depende de este objeto que sería una de las pestañas o una de las páginas del Tab Control, ¿no? En este aspecto el diseño, no sé si es mejor o peor. Por ejemplo, en VisualFox, que yo programo en eso, en la parte pública, si yo pongo un objeto adentro de una pestaña, el objeto pertenece a la pestaña, entonces yo para mencionar este objeto tengo que decir dentro del formulario, dentro del contenedor de pestaña, dentro de la pestaña 5, por ejemplo, el objeto este. Tengo que armar todo el camino. Entonces, los objetos de distintas pestañas se pueden llamar exactamente igual porque están compartimentados. Acá no. Acá si a este yo lo llamo igual que el anterior, me va a dar un conflicto de nombre. Esto es importante saberlo para no cometer error. Y acá es donde vamos a poner nuestro cálculo. Entonces ahora vuelvo a propiedades, este yo lo había mencionado, a este le voy a poner botón BTN 07. Así directamente, y le voy a poner calcular. Bueno, acá tengo nuestra zona de trabajo para la comparación de sueldos brutos. Lo que tengo que hacer es agregar desde el cuadro de herramientas esta herramienta que es el Report Viewer. El Report Viewer no viene nativo dentro de la herramienta .NET, hay que cargarlo. Yo por ahí puse una secuencia de carga, hay 2 documentos, hay un PDF para cómo cargar el Report Viewer y hay una secuencia en un archivo plano también. Fíjense cuál es el de los 2 formatos el que les queda correcto, porque de acuerdo a las versiones del .NET, las versiones más viejas, en un sistema operativo como Windows 7 requerían de un tipo de instalación, y las versiones más nuevas que solo corren en Windows 10, por ejemplo la versión 2017 solo corre en Windows 2010, requerían de una instalación distinta. Bueno, vamos.
De esto no hago nada. Fíjense, esto acá, yo puedo decirle cuál es el reporte que yo quiero que se ejecute acá adentro. Pero si yo hago eso, tengo que cambiar el formato de programación. No estoy libre a poder manejar varios reportes dentro del mismo report viewer. Por eso no uso ese formato de programación. Me gusta más el formato escrito manualmente por el programador, porque eso me permite ir cambiando el reporte. Si yo quiero poder seleccionar entre un reporte y otro, podría hacerlo sin problema. Bueno, acá le voy a meter que se enganche, digamos, en la propiedad Anchor, para que cuando yo estire el formulario, se estire también el report viewer. Acá voy a ir a la zona de cálculo. Bueno, en la zona de cálculo lo que tengo que hacer es calcular el sueldo bruto de los usuarios de un mes. Eso lo debiera poner dentro del negocio de sueldos liquidación. Acá está. Bueno, vamos a escribirlo de cero. Public table. Y acá lo estaba llamando las anteriores. Comparar sueldos un mes. Comparar los brutos un mes. Acá le paso el mes. Con formato de fecha. Y armo el cálculo. Lo que debiéramos hacer entonces es tomar dentro de string con formato de vector, que se debe llenar con fecha.split, y acá el valor de separación es la barra inclinada. Eso por un lado, y por el otro lado, string solo sin formato de vector para nuestra consulta SQL, donde voy a tener por un lado usuario punto, podría poner apellido, más coma, más usuario punto nombres. No me acuerdo si era plural o singular. Déjenme que ir a ver acá en la tabla de usuarios, columna, nombres plural, nombres, as denominación. Esta es denominación, ¿no? ¿Qué no le está gustando acá? Comillas. Comillas. Ahí está. No, está bien. No, está bien. Comillas simples, más. Ahora sí. Bueno, lo que hice fue ponerle, concatenar, estaba concatenando dentro de C# y en realidad todo lo que tengo que concatenar es pensando en SQL Server. Esta concatenación de acá corresponde a SQL Server. Y yo estaba usando comillas dobles y es comillas simples. Por eso
el C# me estaba dando error. Esta es la denominación. Voy a poner abajo, le voy a poner una arroba acá para que sepa que va a ser de varias líneas. Le voy a sacar la comilla doble de acá. Y me voy a la siguiente línea. Y acá pongo coma. Y acá viene el cálculo, que es el sueldo bruto. O sea que es sueldo liquidación. SL lo voy a llamar. Déjenme que vea, porque de memoria no me acuerdo ya más nada. Sueldo de liquidación, sueldo bruto. Ahí está. Sueldo bruto. Bajo bruto. Bajo bruto. Bueno, este es el valor que debe ser el valor. Esto se llama valor. Esto proviene de la tabla usuarios, como U, join, la tabla sueldos, liquidación, ¿no es cierto? Como SL, on SL.id de usuario, igual a usuario.id usuario. Acá tengo el emparejamiento, continuamos abajo, where, y acá viene la restricción, donde mes, o sea, sueldo liquidación punto mes, va a ser igual, y acá viene dato, en la posición de mes, que es la posición 1, más espacio and, y acá viene, no, sigo sueldo liquidación punto año, la dejamos aquí de esta forma, más dato en la posición del año, que es la posición de 2. Este sería el cálculo que se SQL para obtener la comparativa de sueldos brutos que debemos ejecutar. Esto lo mandamos a ejecutar al backend, a la base de datos, a la ejecución de select con SQL, punto y coma, en la línea de return directamente para que devuelva el cálculo. Entonces, fíjense, la denominación va a ser apellido, nombre, y es de denominación, y el valor va a ser el sueldo bruto que proviene del sueldo liquidación. Pero hay que cambiar los nombres para que se entienda con el diseño que estamos haciendo. Bueno, grabo esto. Dicho esto, Luis, sí. hola, Oscar. ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Sí, Oscar? ahí justo el que están marcando con valor, me parece que le falta el as y el usuario también le he escrito en la relación del join. A ver. Sí, acá le puedo poner as y usuario y de sí. Usuario y de usuario. Sí, escribiendo soy bastante, los dedos hacen lo que quieren. Bueno, gracias, Oscar. Después de tener el cálculo SQL, de retornarlo, volvemos al diseño. Tenemos que hacer el diseño del reporte. Este es uno. Este es el de reporte clonado. No. Este es el reporte primero. No. Bueno. Entonces, dentro del diseño, acá estoy en el click event del botón 7, que es este de acá, del calculador 7. Entonces acá voy a poner la primera línea, que es de donde viene el paquete de datos. Lo que pasa es que no la puedo llenar a la primera línea porque me está faltando
el nombre del dataset del reporte que yo voy a construir. Entonces, me estoy obligado a venir acá y decirle que voy a agregar un nuevo elemento, me marca informe, que es lo último que estuve trabajando, y a este le voy a poner reporte, comparación, sueldos brutos, y le voy a poner mes, año, le voy a poner así, mes, guión del medio, año, la barra no, el guión del medio tampoco, mes, guión bajo, año. Para acordarme que va a ser por un valor de mes, año. Ahí lo tengo. Digamos, tengo que agregar el conjunto de datos. Yo ya sé que le voy a dejar dataset, entonces lo voy a cambiar. Y el conjunto de datos, recuerdo que tengo que tomar el de estadística 1, porque es el que va a ser estándar para cualquier gráfico estadístico. Acá le inserto el gráfico estadístico, voy a hacerlo al revés, va a ser de barras comparativas, ¿no es cierto? Acá lo tengo, el gráfico estadístico. Lo estiro todo lo que puedo. La ubicación del gráfico estadístico y la ubicación de la tabla de datos, yo la pongo a la derecha, pero si a usted le parece bien hacer así, estirar un poco para abajo y ponerla por debajo, es exactamente lo mismo. O sea, es una cuestión de diseño. Cada uno adopta el diseño que quiere. Bueno, acá inserto entonces una tabla para poder poner los datos, denominación y el dato valor. Bueno, ahí está. Bueno, acá lo tengo. Recuerden que siempre hay que poner un título, entonces lo pegan arriba el título o donde ustedes consideren. Voy a ir por el ancho total, que me va a permitir centrar el título. Y acá le pongo gráfico comparativo de los brutos liquidados en mes barra año. Bueno, ya tengo mi título general, que siempre es genérico, no lo centro, les digo que va a ser negrita, luego crecer un poco o no. Me gusta a mí con este contraste siempre, con un contraste un poquito gris, para que se destaque. Y acá podría poner mi parámetro de entrada que me va a permitir, voy a bajar esto para que quede alineado, voy a crear un nuevo parámetro que es el que me va a permitir decir el cálculo viene para tal condición. RP, siempre sigo con la misma mecánica, le digo que soporte blancos y nulos, y lo puedo poner acá de una, y estirarlo por toda la cabecera. Esto es un diseño que se me ocurrió a mí. Ustedes pueden experimentar y construir su propio diseño en función de sus necesidades. Bueno, no se olviden de decirle al gráfico cuáles son los datos con los cuales se tiene que manejar. Entonces toco el gráfico, le digo, los valores van a ser valor. Está hecho a propósito para no confundirse de ninguna forma. Valores con valor, y acá denominación con detalle, ¿no es cierto? Entonces acá denominación. De esta forma, el gráfico sabe qué elemento es el que tiene que, digamos, poner en cada lugar, digamos. Bueno, acá tendríamos más o menos el gráfico armado. Lo que podríamos hacer ahora, sí, ya sé que el dataset se llama dataset, volver acá al diseño y decirle report source.
No, report data source, me estoy olvidando la palabra data. Report data source. Ahí está. Report data source. Bueno, mi estándar es dato. Acá new. Y obviamente ya te pone automáticamente el report data source. Acá viene el data set 1, lo dejé estándar. Y acá el cálculo, que es del negocio sueldo, punto, y acá busco cálculo del sueldo bruto un mes, ahí está, y acá va la fecha, que va a ser txt fecha 7.text. ¿No? Acá tengo lo primero. Lo segundo es decir quién es el reporte. Entonces es RB, no le puse número, me vuelvo acá. Esto si no, que es report viewer, toda la expresión. RB07 para ir en congruencia con los mismos números de la zona. 07. Me vuelvo cálculo. RB07. Punto local report punto embed, es más fácil buscarlo de esa forma, igual, y acá el caminito que no me lo voy a escribir de nuevo, voy a copiárselo a este de acá, porque si no son un montón de palabras una tras de otra, y acá pongo el nuevo reporte, que es este que está acá. Voy a venir acá y le voy a decir que se copie, es este que está acá, y que se copie todo el nombre completo. No, está acá. Está dejando. Ahí está. Copiar así, después le pongo el RDLC, yo manualmente. Punto RDLC. Bueno, ahí está el reporte asignado. Lo que hago ahora es el paquete de parameters. El parameters es el mismo que está diseñado acá arriba, no lo voy a escribir de nuevo. Lo único que tengo que hacer es decirle que la fecha la toma de me hace falta esto también de acá, en vez de 5, de 7, pero es exactamente lo mismo. Estoy haciendo el mismo, digamos, el mismo conjunto de parámetros de transmisión. Acá en vez de 5 es 7. Bueno, esto calcula el mes y el año por separado, me dice que está mal, entonces txt, está bien, es con la F minúscula y no mayúscula. Bueno, entonces ahora lo que hago es pasar el parámetro que ya está construido al set de parámetros del reporte local. Entonces es RB dentro del report viewer 07, local report, parameters, set parameters, y acá viene la palabra parámetro. O sea, parámetro es todo el conjunto de parámetros. Si fueran 5 parámetros distintos, del 0 al 4, entrarían todos. Este de acá, está partiendo la S. Continúo, RB7, después tengo que blanquear el conjunto de datos, entonces local report, dataset, data source, disculpen, no dataset, y esto es clear. Ahí blanqueo, ahora asigno el nuevo RB7, local report, de nuevo data source, y ahora add, y luego dato. Y por último, el refresh, RB7, punto refresh report. Bueno, ahí está.
Con esto debiéramos haber terminado el diseño del último reporte, que es de sueldos brutos. El otro era de sueldos netos. Dice que tengo un error, me tengo que fijar, dice que falta un punto y coma en algún punto. Acá está faltando un punto y coma. Eso. Bueno, ahí estamos, vamos al final. Pongo el mes de abril, 01, 04, 20, 21. Le digo que se calculen. Y ahí vino. Fíjense que por algún motivo, vaya a saber qué, cuál puso filas dobles en, acá en la tabla. Habría que ver por qué. Y salió un poco como chiquito el diseño del reporte. Fíjense que en particular da este formato de dos columnas iguales porque Romero y Bota tienen el mismo sueldo bruto en la liquidación y Pérez, que tiene menos categoría porque solo tester, tiene menos de la mitad del sueldo bruto. Bueno, de esta forma es que se construyen gráficos estadísticos. Fundamentalmente el gráfico estadístico en la parte de la construcción. Esto incluso se puede estandarizar. Yo en algún momento creé una clase para estandarizar esto, pero no era tan significativa como, por ejemplo, las otras clases que hemos creado, como la grilla o el combo que se carga solo. No era tan significativa, así que la dejé de explicar porque no ganábamos nada con esa clase. En vez de escribir 6 líneas de programación o 7, escribíamos 5, o sea, una línea menos, no ahorrábamos eso nomás, o sea, no tenía sentido. Esto, si se estandariza, se puede estandarizar ¿en qué sentido? En que yo podría crear una función en donde le mando el valor de cálculo a través de parámetros de entrada, le mando el nombre del reporte que debo utilizar y le mando, por ejemplo, algún valor de parámetro. Entonces, esa función asigna vía parámetro los valores dentro de la definición y esto, en vez de escribirlo 8 veces, como lo hemos escrito acá, lo escribimos una sola vez. Y vía la función esa parametrizadora, siempre utilizo este mismo conjunto de elementos, porque podría incluso decirle todo esto si trabajáramos con el mismo report viewer, ¿no? Pero podría trabajar, o sea, en vez de usar varios report viewer, podría trabajar en un único report viewer que muestre todos los reportes distintos. No sería un problema. Hay que buscarle la vuelta visual a este diseño para poder hacer esto. Bueno, gente, esto es reportes estadísticos. Recuerden que el mismo reporte diseñado con barras lo podríamos diseñar, fíjense, esperen que voy a ver si lo puedo hacer, con tortas, agregar un nuevo elemento, entonces un informe, y esto es torta, lo vamos a poner así para saber que estábamos haciendo eso, y acá recojo el mismo paquete de datos, de nuestro dataset, del dataset 1, aceptar. Ahí tengo nuestro paquete de datos, le inserto el gráfico, elijo tortas, elijo cualquiera de las tortas, no. Yo elijo la primera porque es la que más me gusta, pero cuando estas responden todas a la misma característica de trabajo. Agrego la torta, la estiro, hago clic acá, y acá va valor siempre, ¿no? Entonces está diseñado, fíjense, para no errarle la construcción del pensamiento está diseñada para no errarle, y acá va denominación. La diferencia entre un gráfico de torta y un gráfico de barra es que es necesaria la denominación, es decir, denominación 1, 2, 3, porque esto dice, el color verde es tal cosa, el color gris es tal cosa, viene y lo pone acá. Y acá se le puede agregar mostrar etiqueta de datos, y esta etiqueta de datos se la puede cambiar
a valor porcentual. Bueno, y así ir modificándolo, ¿no? Entonces, después habría que ver si es simplemente de esta forma o directamente habría que mandarle un valor calculado. Pero supongamos que esta fuese nuestra alternativa al cálculo de recién. Lo vamos a grabar, no le vamos a poner título ni nada para no perder tanto tiempo. Y acá venimos al diseño último y ponemos un selector de tipo, abrimos un espacio acá y podríamos tener un selector, lo voy a hacer simple el selector, o sea que el selector lo voy a, en vez de poner una doble botonera de radio, voy a poner un, ¿dónde está? No lo veo. Un checkbox. Pongo un checkbox, que el checkbox le voy a poner CHK en bajo torta, y acá le voy a poner como título ver en torta. Ahí está. Si selecciono ver formato de torta, yo sé que en vez de barra voy por torta y si no voy por barra. Entonces, me vengo acá y la zona donde debo hacer el cambio ese es acá. Debo preguntar if CHK torta checked igual a true, ¿cierto? Entonces, si va por formato de torta, acá. Si va por el otro formato, va por acá. Puedo, como es una sola línea de programación, puedo dejarlo así sin las llaves. RB07, punto, y acá debiera tener el otro formato. O sea, no voy a escribirlo todo de nuevo, lo que voy a hacer es copiar y pegar, y voy a cambiar el nombre del recurso al final, digamos, el nombrecito del report. Esto de acá, el de torta se llama report-torta, report-torta. Bueno, si yo hiciera esto, este mismo reporte se podría ver de las dos formas distintas, así con esto nomás, ¿no? No yéndonos localmente. Fíjense que dataset se llama igual, dataset 1, o sea que ahí no tengo que preocuparme de, digamos, hacer ningún cambio. Déjenme que controle de nuevo, a ver si habría que hacer algo nuevo. Ah, sí, están los parámetros de entrada. Los parámetros debieran ser solo para el reporte de barras, no para el de tortas. Entonces lo que estoy obligado acá es a decir, voy a abrir una llave. Abro una llave. Y esto que está acá, lo meto allá dentro de la llave. Ahora sí. Y acá marco la zona. Ahí está. Bueno, entonces para un reporte tengo parámetros, para el otro no tengo parámetros, pero para todo lo demás, esto también va dentro de la misma llave, que es este de acá. Ahí está. Bueno, ejecuto. Vamos a ver si es tan simple como esto. Por ahí me equivoco. Esto voy a poner de nuevo 0104-2021. Ver en torta. Calcular. Acá viene en torta. Obviamente que, fíjense un detalle, el tema de los porcentuales no está bien puesto. Si desmarco ver en torta y le digo calcular, ahí vienen barras, el mismo cálculo. O sea que no sería tan complejo cambiar un formato de reporte de una visualización a la otra. Habría que ajustar un poco esto de los valores porcentuales acá, propiedades, se lo vamos a dejar como número.
creo que yo lo calculaba esto acá adentro con un valor. Déjenme que me fije en el diseño anterior. Número. Ahí está. No, número. El aceptar acá abajo. Ahí está. Bueno, me quiero fijar como lo había diseñado para que quede. El otro está dado en... Quiero ver en qué lugar. ¿No? Este es... No. Sí, este es comparación, pero... Estadística del sueldo. Este es el reporte 03. Vamos a ver el reporte 03 que está acá. Este valor de acá. Propiedades. Porcentaje. Fuentes. Número. Acción. Acá puesto como porcentaje, pero desde acá. A ver. Porcentaje. A ver si ahí. Esto es 0104 2021. Porcentaje calcular. No. No. Hay algo que está distinto. Diseño 3. Actividades. Número. Bueno, no me acuerdo cómo lo diseñé, pero está bien. En este gráfico de acá se calculan correctamente los porcentajes. Y en el otro, no. Aquí era así. 0104 2021. Y cuando calculaba, bueno, acá no. En el mes 3, calcular, acá sí. Acá pone correctamente el valor por ciento al 87.10 más 12.90 dan el 100%. O sea que está correcto el valor porcentual. Ya apenas cuando lo descubre cómo lo pensé, porque la verdad que voy pensando tantas cosas en simultáneo que por ahí me olvido lo que hago. Cuando descubra cómo es que lo hice, o cualquiera de todos ustedes también lo puede descubrir en el sentido de que agarra el código y se pone a fijar qué es lo que puse en determinados lugares del código, podrían, digamos, determinar cómo hice para que calculara correctamente el valor porcentual. Bueno, la idea del último tramo fue poder mostrar que dentro del mismo cálculo yo podría mostrarlo de más de una forma. Podría mostrarlo con el formato de barras, podría mostrarlo con el formato de torta, y de última por ahí, si quiero armar un reporte que sea con el formato de líneas, si el de líneas me resulta más interesante, en donde tengo una línea que inicia en una denominación, sube o baja la siguiente y lo que fuese, también es viable. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta antes de, digamos, cerrar todo esto?
Bueno, gente, no olviden que la semana que viene es el parcial. No se olviden que está publicado ya hace varias semanas en autogestión. No lo voy a republicar porque, aparte de decirlo todas estas clases, está bien que son poquitos los que están viniendo. Aparte de publicarlo, lo he estado comentando todas las clases. Va a ser en horario de clase, o sea que el martes de la semana que viene a las 6:30 de la tarde, que es nuestro horario de reunión, iniciará el parcial y podrá durar media hora, 1 hora, 2 horas, de acuerdo, o 3 horas, lo que sea, de acuerdo si hay que escribir código o hacer un múltiple opción dentro de un conjunto de preguntas. Si es un conjunto de preguntas múltiple opción, podrá durar media hora, 40 minutos, el tiempo necesario para poder contestar las preguntas y terminar el parcial. Si hay que programar código, puede ser que dure más para que ustedes tengan tiempo de programar el código, probarlo y luego enviarlo. Puede ser en formato de enviar una fracción de código adentro del parcial que tiene preguntas. Puede tener una pregunta que diga, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Puede haber una pregunta que diga, acá estamos dentro de, vamos a ver acá, que diga, escriba todas las líneas de programación para presentar un reporte. Entonces, todas las líneas de programación para presentar un reporte son todas estas de acá, donde tendrán que poner el nombre de acá se obtiene el cálculo, acá podrían poner solo tabla, ¿no es cierto? O data table, o tabla, lo que fuese, ¿no? Y poner todas las líneas de reporte. Eso podría ser una parte para escribir dentro del parcial. Otra cosa podría ser dónde se coloca la programación correspondiente a los cálculos de un reporte. Entonces, ustedes tendrían que decir, se coloca dentro del negocio pertinente al reporte. Si es un negocio de sueldos, si es un reporte de sueldos, será en el negocio de sueldos. Si es un reporte de, qué sé yo, de otra cosa, en lo que corresponde. Pero obviamente la expresión es decir, dentro del negocio pertinente a el cálculo que se quiere obtener. Podría haber preguntas referidas al diseño del backend, o sea que podríamos venir acá y preguntar dentro del backend dónde se instancia la transacción. Por ejemplo, entonces decir, bueno, la transacción se instancia dentro de la conexión y requiere de estas 2 líneas. Entonces, probablemente le diga, escriba las 2 líneas para instanciar la transacción, o escriba las líneas para finalizar por commit y rollback. Entonces, ustedes tendrán que escribir estas líneas de acá, en donde el sistema analiza si hay un estado de transacción correcto o incorrecto, finaliza por commit o finaliza por rollback. Todo esto se lo puede poner exactamente como lo tenemos acá, o se lo podría poner en forma genérica, digamos. Podría poner el nombre que quisiera, digamos, en tanto se entienda que está haciendo el control de la transacción acá, como dice el nombre de este objeto. Bueno, esto para que se den una idea. El otro camino sería que les dé un formulario que trabaja contra una base de datos. La base de datos la tengo ya acá dentro de las posibles bases de datos de conexión directa que tengo contra el servidor de la UTN. Crear una basecita de datos chiquitita, por ejemplo, y poner ahí una tablita y decir, bueno, cree el programa que hace tal cosa. Y ustedes, con una explicación bien extendida, donde dice el programa tiene que hacer tal cosa, tiene que recuperar datos de acá, recuperar datos de allá, y luego grabar en tal tabla la información correspondiente. Entonces, ustedes ahí van a tener que programar el sistema completo, o sea, todo completo, como si estuviéramos creando un sistema nuevo, así, nuevo proyecto, ¿no? Nuevo proyecto, le ponen el nombre que ustedes quieran, solución parcial Luis Damiano, por ejemplo, todo ese nombre sería pertinente para que el profe luego sepa que este es el proyecto de solución que implementó Luis Damiano, y lo programan el formulario, va a ser solo la programación de un formulario, obviamente. Programan el formulario que ejecuta
contra una base de datos que va a estar accesible, que yo le voy a dar, accesible les muestro, por ejemplo, una conexión nueva. ¿Dónde tengo acá? Podría ser algo que sea así. Ustedes ya lo tienen con Marcelo Liberatori. Cada una tiene su propia base de datos en el servidor del Lapsys, ¿no? Que utilizan esta dirección, con un nombre de base de datos y un nombre de usuario, que yo le voy a dar la clave de conexión. Todos van a trabajar contra la misma base, o sea que todos van a ver la misma tabla, con los mismos valores internos, y arman la programación que corresponde del formulario. Para eso puede haber un máximo de 2 horas, 2 horas y media, para hacer una programación que yo estimo que no creando clases ni creando cosas raras, ¿no? Programando todo adentro del formulario. La idea es demostrar que se sabe programar con la programación más sencilla posible. ¿Qué quiere decir? No voy a crear una clase conexión, un backend, por ejemplo. No voy a crear un genérico de validación. Pero, por ejemplo, si yo tengo que cargar los datos y tengo que, crear la conexión contra la base, ¿qué voy a hacer? Bueno, del backend, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar el diseño del connector, luego voy a tomar el diseño del connector sin transacción, porque va a ser sin transacción. O sea que el conector sin transacciones es eso, en cualquier lugar del formulario. Se podría llamar conectar dentro del formulario, ¿no? Una private void conectar dentro del formulario, luego una private void insertar dentro del formulario que ejecuta esta programación que está acá, conectar, con el try catch podría ser para que si les da error, ustedes sepan dónde. Esto de acá, ¿no es cierto? Y ya está. Ya con eso producís inserciones. Y producís modificaciones con esta otra de acá. O sea que ponele que acá llevas escrito 20, 25 líneas. Luego todo lo demás es recuperación de datos, o sea, cargar un combo, ponele. ¿Cuánto? 4 líneas más. Cargar 2 cajas de texto, ninguna línea más. Y luego un botón grabar, un botón nuevo. En el botón grabar lo que vas a hacer es armar el insert para grabar en la tabla y disparar ese insert a través de las funcionalidades que hayas creado de conectar y ejecutar insert, por ejemplo. O sea que yo calculo que no llega a 50 líneas de programación, para eso pueden tener 2 horas, 2 horas y media. Obviamente que tienen todos los recursos a su disposición, tienen toda la programación que hemos hecho durante el cuatrimestre a su disposición. A mí lo que me interesa es ver que ustedes, cada uno, logre la solución exacta, sin problema. Obviamente que cuando vea que hay 2 formularios que son exactamente iguales, los voy a poner en stand-by, porque obviamente les doy la libertad del diseño que hagan ustedes, que ustedes quieran, pero si ustedes se pasan la programación o se pasan el diseño para que otro lo logre, va a ser muy detectable, muy fácilmente detectable. Va a ser el mismo diseño, el mismo formato, todo. Bueno, gente. No sé si me queda algo, no me queda nada. No nos estamos reuniendo la semana que viene. La semana que viene se meten al aula virtual, a la parte del práctico. A ver si lo puedo mostrar acá. Espérenme un segundo. Se meten adentro del aula virtual, dentro de la Facu. Se vienen al aula. Acá están viendo del lado del profe, pero del lado del alumno es exactamente igual. Entran adentro del aula, se vienen al 3K6, se vienen al práctico del 3K6, y acá, en algún lugar de la zona de arriba,
va a haber un link que va a decir parcial práctico con la fecha de inicio, el horario de inicio, horario de fin, todo para poder realizarlo. O sea que dentro de esta zona 3K6 práctico va a estar el link al parcial. O sea que 6:30 empieza el parcial, para que no se quede nadie sin tiempo, entren todos a las 6:30 en punto. Bueno, ¿alguno tiene preguntas por hacer? Profe, yo puedo compartir Recording pantalla con stopped. una duda particular justo de esto. Bueno, dale. A ver, ¿quién sos? ¿Quién me habló? Gabriel, profe. Gabriel, vamos a permitir compartir pantalla. Bueno, te voy a poner como coanfitrión para que Ahí puedas. está listo, Luis. Si querés compartir, Ah, ya está listo. bueno, dale. Profe, yo tengo una duda con respecto al ponerle el gráfico este, Sí, el de torta, que sí, ponerle, hay un cliente que en un mes pagó cero por una sí, regla de negocio que tenemos. sí. ¿Cómo hago para que ponerle acá está bien que no aparezca? Pero ¿cómo hago para que en este gráfico no aparezca? Para que no aparezca, habría que sacar la fila esa. Tendrías que en el cálculo SQL poner que los que en el having del cálculo SQL, porque acá vos estás haciendo seguramente zoom, ¿no es cierto? Estos ¿Sí? valores bueno, en el having pone el zoom de la columna, ¿no es cierto? Igual a 0 o mayor que 0. Entonces el que vale 0 no va a aparecer. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahí está. Gracias, profe. Bueno. Bueno, gente, si no hay preguntas, hoy los estoy liberando una hora antes. Bueno, nos estamos yendo, entonces. Nos vemos la semana que viene en el parcial. Adiós Que, a que todos. estén bien todos. Hasta luego. Suerte. Nos vemos.